Muy bien, hermanos. Pues entonces vamos a iniciar con nuestras charlas de formación cristiana permanentes para laicos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Amén. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces les decía que les había mandado una guía de estudio en la que ustedes pueden tener con mayor tranquilidad todo lo que vamos a abordar, no solamente el día de hoy, sino durante los 3 días que nos vamos a estar viendo. Esto nos va a ayudar para que tengamos más concreto el conocimiento y a partir de ahí podamos ir reflexionando con mayor profundidad nuestra fe. En estas 3 charlas vamos a revisar la reciprocidad que hay entre sacramentos y fe. Es decir, esta relación recíproca que hay entre lo que nosotros llamamos sacramentos, que como lo vamos a ver el día de mañana, son 7, y qué es lo que dan, qué pasa con ellos, etcétera, y su correlato que es la fe. Es decir, ¿qué tiene que ver la fe con los sacramentos y los sacramentos con la fe? Hay una necesaria relación entre estas dos. Y ese es el tema central que vamos a abordar en estos 3 días. Ahora, para poder acercarnos a este tema en 3 partes, como tenemos 3 días, podemos dividirlo en 3 momentos específicos. El primero de ellos, que es hoy, nos vamos a detener a reflexionar qué es la fe. El día de mañana nos vamos a detener de manera puntual a reflexionar qué son los sacramentos, para que el día jueves nosotros podamos, ya teniendo bien claro qué es la fe y qué son los sacramentos, ahora sí podamos adentrarnos a la reciprocidad esencial que hay entre uno y otro. Por eso va a ser importante que en estos 2 primeros días quede claro qué cosa es la fe y qué cosas son los sacramentos. Quizá algunos de nosotros tengamos un poco ideas de lo que hemos escuchado, de lo que hemos aprendido en algunos grupos, de qué es la fe. Los sacramentos a veces no así, porque es en ocasiones poco tratado el tema, ¿no? Si los sacramentos no son bautizos, primeras comuniones o confirmaciones, como que se olvida el hecho del sacramento o de los sacramentos. Pero nos vamos a dar cuenta que aquí el hecho de los sacramentos es muy amplio y de ahí que tengamos que entenderlo también desde la fe. Y entonces ese va a ser nuestro itinerario en estos 3 días. ¿Qué es la fe? ¿Qué son los sacramentos? ¿Y cómo es la reciprocidad esencial que hay entre unos y otros? O mejor dicho, entre una, que es la fe, y otros, que son los sacramentos. Eso es lo que vamos a estar reflexionando. Ahora bien, para comenzar a entender qué es la fe, podemos recurrir al Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, en una de sus cartas encíclicas Deus Caritas Est, que traducido sería Dios es amor. Fíjense, aquí esta encíclica, cito este primer número, aquí en la filmina no aparece completo el número, pero sí lo que me parece más importante a rescatar. Y desde aquí podemos ir nosotros averiguando qué es la fe. Fíjense, dice el Papa Benedicto XVI, hemos creído en el amor de Dios. Aquí hay que resaltar mucho la palabra
creer. Porque la fe precisamente es eso, creer. Ya esto nos adelanta para que nosotros empecemos a hacer una distinción en cuanto al término concreto fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene una dimensión antropológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe compete a todo ser humano, pero en el nivel antropológico, y que nosotros podemos designar con el término creer. ¿Por qué? Supongamos que si nosotros vamos a la tienda, ¿no? Y entonces compramos 1 kilo de arroz. Entonces nosotros tenemos o creemos que estamos pagando el kilo entero de arroz. Ahí ya hay un acto de creer. Y esto no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Ir a comprar 1 kilo de arroz, pues no tiene nada que ver con Dios, en sentido estricto, ¿no? En sentido neto hablando, no tiene nada que ver con Dios. O cuando vamos a comprar 1 litro de gasolina, ¿verdad? También creemos que nos están dando el litro, creemos. Y esto lo puede hacer un creyente o un no creyente. Pero por eso el creer tiene un aspecto netamente antropológico, es decir, todos los humanos creemos en algo o en alguien, sean o no sean creyentes. Creemos en algo o en alguien. ¿Sale? Ahora, esto solamente es el aspecto antropológico. De aquí nosotros tenemos que dar el paso al aspecto teológico. Y entonces aquí sí entra ya no en el creer que aquella persona me está vendiendo 1 litro de gas, de gasolina, sino ahora creer en Dios. Y entonces esto ya se vuelve una fe teológica. ¿Sale? Entonces, si se fijan, pasamos de la fe antropológica, que es un creer a algo o en alguien, a una fe teológica. En lo antropológico podríamos designarlo simplemente con el término creer. Enfatizo esto de la fe antropológica para que nosotros tengamos en cuenta el alcance del creer en Dios. ¿Sale? Porque, y esto lo vamos a ir mencionando todavía más adelante, porque entonces la fe es un encuentro precisamente con Dios. Entonces, fíjense ya nada más lo que pudimos reflexionar de estas primeras palabras. Hemos creído en el amor de Dios, creído como humanos y creído ahora a Dios. ¿Sale? Ahora, así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Si a ustedes les preguntaran por qué son cristianos, ¿qué responderían? ¿Verdad? Esta es una pregunta muy interesante, porque no sé a ustedes, pero al menos a mí no me preguntaron si me quería bautizar, ¿no? Y nos bautizaron y nos educaron en la fe católico-cristiana. Ahora, a medida que nosotros fuimos creciendo, dimos, hicimos esta opción por seguir en el catolicismo, ¿no? En el cristianismo desde su fuente católica. Entonces, se va a convertir para nosotros esto en una opción fundamental de vida. De aquí que podamos ir sacando especies de definiciones o descripciones de lo que es la fe. Aquí la fe se nos presenta entonces como una opción fundamental de vida. La fe es eso, una opción fundamental de vida. Y fíjense, a mí me encanta esto que escribe el Papa Emérito Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Así como si nos despertáramos en la mañana y dijéramos, quiero ser cristiano, ¿no? Me nació ser cristiano. No, no se es cristiano por eso.
ni por una decisión ética solamente, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Fíjense, el encuentro que se tiene con Dios. Eso es la fe. De ahí va a nacer la fe, del encuentro personal que yo tengo con Dios. Ojo, este encuentro personal siempre es iniciativa de Dios, ¿verdad? Dios siempre viene a nosotros. Pero aquí lo que me interesa resaltar es que es un encuentro. Encuentro entre el creador y la criatura, entre el padre y sus hijos. Y obviamente este encuentro es personal. Por eso la fe es personal y tiene una estructura personal. ¿Sí? Ahora, eh, puesto que Dios se nos ha manifestado a nosotros y nos ha transmitido todo su amor, en especial en el acontecimiento Jesucristo, ahora ustedes recordarán este mandamiento del amor, ¿verdad? Que podemos nosotros leer en la Sagrada Escritura. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que este encuentro con Dios es pura iniciativa de Dios que viene hacia nosotros y nosotros damos una respuesta a esta manifestación de Dios, que teológicamente se conoce como revelación, ¿sí? A la manifestación de Dios en la historia se conoce como revelación. Entonces, va a haber una relación también entre revelación, que es la manifestación de Dios, y la fe, que es la respuesta del hombre. Entonces, un Dios que se manifiesta y un hombre que responde, valga la redundancia, se encuentran en un encuentro personal. Porque Dios es persona. Y nosotros somos personas. Por eso el encuentro es personal. ¿Vale? Y aquí el encuentro es con Dios. Y si queremos todavía ahondar todavía más en esto, en la plena revelación de Dios, que es Jesucristo. ¿Vale? Entonces, estas son las notas introductorias a lo que es la fe. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Fíjense, ahora los invito a que también tengamos en cuenta lo que el Papa Francisco nos dice sobre la fe. Y en su encíclica Lumen Fidei, y traducida sería La luz de la fe. Esta encíclica es la primera del Papa Francisco, pero es muy curiosa porque realmente quien la escribió en la mayor parte fue el Papa Benedicto XVI. Y así como que se la pasó al Papa Francisco para que la publicara. Obviamente, el Papa Francisco, pues al final le puso como su carisma, su sello, ¿verdad? Pero digamos que lo concreto de esta encíclica es del Papa Benedicto XVI. Sin embargo, su Santidad Francisco es quien la firma y es la primera de su pontificado. Como sea, fíjense, la luz de la fe. La tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por Jesucristo. Si se fijan, en el anterior, cuando leíamos específicamente del Papa Benedicto, hablábamos de un encuentro, la fe de un encuentro entre Dios y el hombre. Ahora aquí el Papa Francisco nos va a especificar todavía más. ¿Eh? Es la expresión del gran don traído por Jesucristo. Porque Jesucristo es la plena revelación del Padre.
Fundamento de esto nos lo encontramos mucho en San Juan, en el Evangelista. Ustedes recuerdan que con San Juan, Jesús siempre va a decir, ¿verdad? Que quien lo ve a él, ¿a quién está viendo? Al Padre. E incluso se enoja, si mal no recuerdo, con Felipe, creo que sí es con Felipe, que Felipe le dice que le enseñe al Padre, y Jesús se enoja. Le dice, tanto tiempo llevas conmigo y no conoces al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, San Juan está haciendo una identificación entre el Padre y el Hijo. Es la plena revelación, Jesucristo, del Padre. Por eso, en el Evangelio San Juan se presenta con estas palabras: yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Esta ya es una forma o una descripción metafórica de entender la fe, como una luz que ilumina la oscuridad, como una luz que va iluminando nuestra vida como creyentes y nuestra vida total. Cuando digo de creyentes, ustedes recuerdan que la fe, decíamos hace un momento, es una opción fundamental de vida. Es decir, que va a abarcar todo lo que soy, no nada más la hora o los 50 minutos que dura la Eucaristía, sino que el ser cristiano, por ser una opción fundamental mía, va a marcar todo mi estilo de vida. Ahora, entonces, la fe es el encuentro personal que tiene el hombre con Jesucristo, plena revelación del Padre, y obviamente no hay que dejar fuera al Espíritu Santo, ¿verdad? Todo este encuentro y esta relación está inspirada, o si se quiere, guiada por el Espíritu del Señor. Entonces, si se fija, es un encuentro del hombre con Dios, pero Dios trino y uno. ¿Por qué? Porque es el encuentro con el Padre que se revela plenamente en el Hijo y que auxilia el Espíritu Santo al encuentro con que se encuentre el hombre con Dios. ¿Sale? Entonces, aquí hay que ir teniendo en cuenta estas características de la fe. Quien cree ve, fíjense, quien cree está viendo. Ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino, porque va a llegar a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce el ocaso. Entonces, Jesucristo va a ser el centro. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. ¿Sale? Porque luego me encuentro con personas que me dicen que ellos no son cristianos, que ellos son católicos, ¿no? Está bien, está bien. El problema es que el católico es cristiano, o sea, es cristiano católico, ¿no? No podemos ser católicos sin ser cristianos, ¿sale? Hay diferentes formas de acercarse a Jesucristo. Y entonces ya aquí habemos diferentes denominaciones de cristianos. Eso es cierto. Nosotros podríamos decirlo, somos cristianos al estilo católico, por decirlo pronto, ¿no? Pero somos cristianos porque seguimos a Jesucristo. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Sí, Fíjense. Fray, Sí, perdón. Fray, perdón. Solamente me gustaría si pudieras volver solamente a mencionar, sí. es que no lo anoté, ¿qué es la fe antropológica? Ok. La fe antropológica es el hecho de que yo, por el simple hecho de ser humano, creo en algo o en alguien. Es eso. De hecho, les enfatizaba mucho la fe antropológica para que nosotros pudiéramos tener este paralelo, ¿no? Aunque aquí esta fe antropológica, entre paréntesis fe, con el verbo creer, ¿no? Ok, Porque la fe ya, el concepto fe ya nos indica casi inmediatamente al hecho de religión. Pero bueno, les enfatizaba esta fe antropológica
fe, entre comillas, creer, porque todo mundo cree en algo o en alguien, y eso es a lo que aquí denominamos una fe antropológica, ¿sale? Todo mundo cree en algo, sea creyente o no sea creyente, todo el mundo cree en algo o en alguien. Y eso, Eli, sería la definición de la fe antropológica. Gracias, Fray. De nada. Entonces, ahora bien, ya que revisamos lo que nos dicen nuestros papas aún vivos, ¿verdad? El Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI emérito, vamos a pasar a ver la concepción más teológica de lo que es la fe. En esta concepción teológica, fe es la opción personal básica por la que el hombre, sostenido por la gracia y la confianza en el poder de Dios, nuevamente fíjense, que opera en Jesucristo. Aquí nuevamente se trae a colación a Jesucristo. Responde confesando el momento salvífico de la revelación de acuerdo con la iglesia. Fíjense bien, aquí esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero ya aquí nos encontramos con dos momentos de la fe. La fe es una opción personal, sin duda. O sea, yo decido creer en Dios, ¿no? Pero da la casualidad que al menos nosotros católicos no creemos en Dios como pequeñas islas, sino que creemos en la iglesia o dentro de una comunidad de creyentes que nosotros llamamos iglesia. Únicamente lo enuncio aquí porque más adelante voy a tocar con más profundidad estos temas. Pero fíjense, esta es la opción personal básica por la que el hombre, ¿qué es lo que hace? Reconoce la manifestación de Dios en su vida, lo que teológicamente se llama revelación. Recuerdan que hace un momento les había dicho, ¿verdad? Esta manifestación de Dios en la historia al hombre se llama revelación. La respuesta que tiene el hombre a esta revelación es lo que se llama fe. Por eso, de la revelación y de la fe, algo que viene y algo que va se encuentran. Y por eso nosotros podemos decir que la fe es un encuentro personal con Dios, en Cristo, a través del Espíritu. ¿Se fijan cómo las mismas definiciones van entrando y nos van arrojando diferentes enfoques de lo mismo, de lo que es la fe? ¿Sabe? ¿Por qué? Porque pues definir la fe, o sea, sí podemos dar una descripción, ¿verdad? Pero la fe es todo un estilo de vida, una forma de comportarse. La fe, entonces, no es solamente decir creo en Dios, ¿no? Y todavía si somos bien católicos no significa aprenderse el credo, porque en el credo pues está contenido lo más nuclear del contenido de nuestra fe, ¿cierto? Ahora, decir que yo creo en eso que dice el credo no me hace cristiano. No solamente eso, sino que es decir que creo en esto al mismo tiempo en que actúo como si de verdad yo creyera en lo que pronuncio. Y entonces, si se fijan, entonces creer no solamente es saberse el Padre Nuestro, rezar, ir a misa o ir a algún grupo de formación cristiana en el mejor de los casos, sino que tener fe significa responder activamente a la manifestación de Dios. Una respuesta del hombre activa a la revelación de Dios. Eso es la fe. Y entonces, si ustedes me preguntan cómo es una respuesta activa, esa tarea se la tendríamos que dejar al Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo va inspirando a cada uno de nosotros de una determinada manera a comportarnos según nuestro ser cristiano. ¿Sale? De tal manera que incluso aquí nos va a ir llamando a comportarnos según la vocación a la que nosotros nos sintamos llamados. Pero fíjense todavía más, esta concepción teológica de la fe viene acompañada, bueno, de la revelación, que a su vez la revelación nos va a presentar lo salvífico de Dios, es decir, la salvación del género humano. Entonces, si se fijan, la fe abarca muchas cosas, ¿verdad? Y entonces cuando ustedes les pregunten qué es la fe, pues les van a decir, tienes ratito, siéntate porque la fe es inmensa, ¿no? Entonces, de ahí podemos ir entendiendo todo esto. En contraste, fíjense con los significados coloquiales, que era lo que hace un momento igual se resaltaba, creer o pensar, sospechar, estar convencido de unas razones, asentir a una autoridad u otorgarle confianza a una persona. Eso es lo que todo el hombre hace. Todo hombre hace esto, ¿verdad? Depositar la confianza en algo, porque eso es algo fundamental de la fe, la confianza. Confianza en Dios. Pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Esta confianza que se deposita en algo o en alguien no precisamente tiene que ir con vistas a la religión o a la fe, sino que se puede prestar esta confianza a cualquier persona o a cualquier cosa. Dígase, por ejemplo, el dinero, ¿no? La confianza que el dinero me da o la confianza que yo tengo en el dinero. La fe teológica, entonces, es un asentimiento cierto que descansa sobre una seguridad interna. ¿Qué quiere decir esto? La fe, entonces, va a ser depositar la confianza total en Dios. Ahí va a serlo todo. ¿Por qué? ¿O en qué descansa este asentimiento? En una seguridad. Porque si yo no creyera que de verdad creer en Dios me va a otorgar la salvación, si yo de verdad no creyera eso, entonces me estoy haciendo tonto, ¿no? Es como un creer en algo que al final quién sabe si pasa o quién sabe si sucede, ¿no? Por ejemplo, ahora que está muy de moda la selección, ¿no? Todos teníamos confianza en la selección. ¿Y qué pasó con la selección? Ni la Copa Oro ni los Juegos Olímpicos, porque ya los eliminaron, ¿no? Entonces, he ahí la fe antropológica o el creer solamente como hombres, ¿no? Ahora, como bien nos dice aquí Irma Meléndez, ¿verdad? A partir de la confianza se va a producir el amor. Y entonces, aquí se nos presenta lo que hace un momento les decía. Ahora, este mandamiento del amor ya no se va a ver como tal como un mandamiento de me veo obligado a cumplirlo, porque Dios, quien me ha amado primero, ha venido a mi encuentro con su revelación. Al yo aceptar esta revelación en un sentido activo y positivo, me lleno de su amor para que en esta actividad de la fe pueda yo transmitir ahora la confianza y el amor, o el amor que me otorga la confianza en Dios. Si se fijan, la fe es como una especie de espiral, ¿verdad? Que va a Dios y regresa a mí, y así como regresa a mí, ahora va hacia mi prójimo. Y otra vez regresa a mí, va con Dios, y así nos vamos, como una especie de espiral. Por eso les decía que entonces la fe es una opción personal, pero que se vive dentro de la iglesia. Ahora, en el Nuevo Testamento, la fe es la designación más amplia de las relaciones entre Dios y el hombre sobre la base de la actuación salvífica de Dios en y por Jesucristo.
Ahora, nosotros en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento específicamente, vamos a ver concreta esta relación entre Dios y el hombre. ¿Por mediación de quién? De Jesucristo. Esto va a ser súper importante para nosotros. ¿Por qué? El término Jesucristo va a hacer referencia a Jesús y al Cristo. Es decir, a Jesús hombre y a Cristo a quien declaramos Dios. Estamos hablando entonces de la humanidad de Jesús y de la divinidad de Cristo. Cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos declarando a Jesucristo o a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, el Verbo encarnado se convierte en el pleno mediador entre el Padre y el Hijo, ¿no? Bueno, nosotros hijos en el Hijo. Entonces, esto va a ser importante para que tengamos en cuenta la importancia de Jesucristo dentro de todo esto. Como hombre nos entiende a nosotros, como divino nos lleva precisamente a la divinidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Fray. Muy bien. Entonces, vamos bien. Ahora, esta fe en el Nuevo Testamento está formada por unos componentes, lo que decían hace un momento, de confianza, de seguridad, también de obediencia a Dios y de conocimiento, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que a Dios también hay que irlo conociendo. Y en este conocimiento está la salvación, pero no solo por el hecho de conocer, de sabernos todo el catecismo, sino de conocer en un encuentro personal que se ha de tener nuevamente entre Dios y el hombre. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Esto tiene que quedar claro porque es como la base. Perfecto. Ahora, toda la teología acerca de la fe tiene que partir de la doble forma que ya desde San Agustín se nos ha venido pasando. Fíjense, aquí hay unos nombres raros en latín. La fides qua y la fides que. Se los voy a escribir aquí en el chat para que puedan tenerlo aquí. Fides qua y fides. Ahora, ¿qué designan estos dos términos? El fides qua, que es el primero, va a designar el acto de creer. Es decir, fe con la que se cree. El simple acto de creer. Eso es la fides qua. Ahora, ¿qué es la fides que? Es lo que se cree. Es decir, una cosa es la acción de creer y otra, lo que creo. Son dos cosas distintas. ¿Sí queda claro esta distinción? Una cosa es el simple hecho de creer. Yo creo en algo. Ok. Yo creo en algo, ¿no? Sin importar qué es lo que sea. Yo creo en algo. Eso es la fides qua. Ahora, ¿qué es en lo que yo creo? Ahí está la fides que. Por ejemplo, o sea, el simple hecho de creer. Yo creo. O sea, esta acción de creer
es la fides qua. Exacto, la fides qua es la acción. El simple acto de creer, ya, eso es fides qua. No me preguntes en qué creo, eso es otro asunto. Yo creo, fides qua. ¿Qué es lo que crees? Aquí sí ya, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso ya es la fides qua. Lo que yo creo, el contenido de la fe. ¿Sale? Entonces, fides qua, el simple hecho o acto de creer, y la fides que, lo que creo. Exactamente, la fides que sería el objeto de lo que creo. Hay que tener en cuenta estas dos cosas. ¿Por qué? Porque entonces una va a ser el hecho de que yo creo y otro todo el contenido de lo que creo. Y en todo este contenido de lo que creo, pues bueno, es toda la teología de la iglesia. ¿No? Todo, básicamente, todo lo que contiene el catecismo de la iglesia católica. ¿Va quedando más claro esto? A ver, Fray. Sí, Lolita. Por decir algo. Entonces, el fides qua es que yo creo en las amistades, creo en las cosas, creo así. Y el fides quae es mi fe en Dios, mi fe en todo lo que me proporciona la iglesia. No. No. Porque incluso en lo que tú me dices primero de creer en las amistades, que es lo que designamos o llamamos aquí la fe antropológica, el que tú creas en las amistades, ahí ya se están convirtiendo en la fides que, es decir, en la segunda. O sea, la simple acción de yo creer, eso es la fides que, la fe con la que creo. Ajá. Lógicamente, aquí, en lo que nosotros llamamos fe antropológica, no podríamos hablar de una fides qua, porque la fides qua entonces ya la interpretamos como una de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Ah, ok, muy bien, Fray. ¿Sí? Sí. O sea, la fides qua es la fe con la que creo. La fides que, lo que creo. ¿Ya quedó más claro esto? Díganme, Sí, porque si no, seguimos avanzando y los no, dejo sí ahí va con bien ya. lagunas. Yo duda, Irma. Ujú. Entonces, por ejemplo, la acción es que yo creo Sí, y mi objeto sería, para mí, el Espíritu Santo, que es el creador de todo. ajá, sí, ¿Así porque, sería? ajá, en este caso ya tu objeto, fides que, sería el espíritu, ¿no? Y tu sola acción de creer es la fides qua. Exacto. ¿Sí ya quedó más claro? ¿O Sí. todavía ahondamos más en este asunto? Ok, muy bien. Entonces, fíjense, este fides qua va a ser la fe con la que creo, y esta fe me es infundida por Dios. Por eso hablamos de virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces aquí se convierte en una facultad para creer en el contenido de la doctrina de la iglesia, fides que. Se me ocurre aquí otro ejemplo. Ya aquí tengo mi termo, ¿no? Entonces, con esta analogía, el hecho de yo tomar, que sería el creer, el hecho de yo tomar es la fides qua. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué estás tomando? Yo les digo,
Lo que estoy tomando es un rico té. Fidesque, el contenido de lo que yo estoy tomando. ¿Ya queda más claro? Muy bien. Sí, Fray. Perfecto. Entonces, fíjense, a partir de aquí también el Magisterio Eclesiástico en el Concilio Vaticano II presentó la fe como la entrega total y personal a Dios. Otra vez, del hombre a Dios, bajo la acción del Espíritu Santo y fundamentada en Cristo. Ahora, para que quede claro el por qué traje esto de la fides qua y de la fidesque, lo que aquí vamos a abordar más es, al menos hoy, es la fides qua, es decir, la acción del creer. ¿Qué comporta el creer? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa esto? ¿Sale? Ya el día de mañana que hablemos sobre los sacramentos, nos vamos a meter con una parte muy mínima de la fidesque, de lo que creemos. Ahorita nos estamos centrando en esta acción del creer y del creer obviamente en el marco de la fe, ¿no? Esta fe fidesque. Ahora, lo que ya les decía, la fe no es un acto espontáneo del hombre, sino que se fundamenta en la revelación, que a su vez solo se alcanza cuando es suscitada la fe. Por eso les decía que entonces la fe es una especie de espiral. Sale de Dios, viene al hombre y a su vez regresa Dios al hombre, ¿no? Es como una especie de boomerang, pero en este boomerang que lanza Dios, regresa con el hombre, para que a su vez, cuando sea lanzado nuevamente, vaya y regrese, vaya y regrese. Y en este movimiento de ir y regresar es que los cristianos nos encontramos. Por eso es que formamos algo que nosotros llamamos iglesia. ¿Sale? Ahora, vamos a uno de los puntos de los que les hacía mención hace un momento. La estructura personal de la fe. Aquí, la fe es la respuesta del hombre al Dios que habla y se comunica. Es un acto eminentemente personal. ¿Por qué? Porque yo, Iván, no puedo creer por Lolita, por Adelicia, por Abraham, por Omar. Yo no puedo creer por ellos. No puedo creer por ustedes. Ustedes tienen que creer por sí mismos. Entonces la fe es un encuentro personal. Punto. Cierto, este encuentro personal se vive dentro de la iglesia. Ese es un segundo momento que vamos a abordar ahorita. Pero la fe es como respuesta del hombre al Dios que habla y se comunica en un acto personal. Porque se refiere al Padre que se revela nuevamente aquí, viene esto, por Jesucristo en el Espíritu. Y nuevamente, este encuentro personal que el hombre tiene es con Dios, pero no solamente con Dios Padre, sino también con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Porque los tres actúan para darse este encuentro. También porque implica la respuesta de todo el hombre. Fíjense esta expresión de todo el hombre. Y hace un momento decíamos de toda la vida del hombre, ¿verdad? No es como que diga mi lado derecho sí cree en Dios y mi lado izquierdo no. Y entonces con el lado derecho me porto bien y con el izquierdo no. No, suena absurdo eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo suena absurdo el hecho de decir, creo en Dios porque he tenido un encuentro personal con Él, pero me porto ahí mediado, ¿no? Medio bien, medio mal. Suena absurdo, ¿no? Lógicamente, nosotros con nuestra condición humana frágil, caemos, pecamos, y para eso existe el sacramento de la reconciliación, ¿verdad?
Pero bueno, es parte del ir madurando la fe y la propia persona. Así, la estructura personal del acto de fe depende de la persona divina en la que creemos y de la relación que tenemos con Dios. Sí, aquí Irma me pregunta que si en todo el hombre sería cuerpo, alma y espíritu. Y sí, aunque fíjate, Irma, que esta división tripartita del hombre se ocupaba mucho, sobre todo para decir que la plenitud del hombre estaba con Dios. Todo el hombre. Actualmente la teología ya no habla tanto sobre esta división del hombre, así como si fuera cuerpo más alma más espíritu, sino que hoy la teología católica sostiene, con fundamento en la antropología hebrea que nos encontramos en el Antiguo Testamento, que el hombre completo el hombre es cuerpo, el hombre es alma y el hombre es espíritu. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, en todo el hombre sería cuerpo, alma y espíritu, pero como un conjunto, como una parte integrada de todos, ¿no? Porque si no, entonces aquí podríamos nosotros sacarnos de la manga y el hecho de yo creo en alma y espíritu, pero híjole, mi cuerpo como que no me obedece, ¿no? Y entonces es una parte, nosotros estamos conformados de manera integral. Cuando la iglesia habla sobre cuerpo, alma y espíritu, lo que quiere dar a entender es que toda la realidad del hombre, toda está encaminada hacia Dios. Pero sí, efectivamente, vista desde estos términos, entonces, el hombre todo sería en cuerpo, alma y espíritu. Nuestros tres componentes que llevamos hacia una integridad, ¿no? Muy bien. Entonces, he aquí si se fijan, se nos va arrojando mucho la relación, encuentro, la Trinidad. Y fíjense que lo que hemos estado revisando aquí han sido de diferentes teólogos, del Papa Benedicto, del Papa Francisco, de diferentes teólogos. Entonces, van viendo la fe desde diferentes enfoques, pero siempre caen a lo mismo, la relación, el encuentro personal. Debemos buscar la estructura personal tanto por parte del objeto que se da en la fe, es decir, en la referencia personal con Dios, como por parte del sujeto, es decir, según los elementos del propio acto de fe. Es decir, en palabras más sencillas, se da esta estructura personal porque es un Dios que se revela y un hombre que responde, ¿no? Para no complicarnos tanto la existencia. Ahora, todo lo que hay que decir de los diversos elementos de la estructura de la fe, y aquí de estos elementos hay que rescatar la libertad y la racionalidad. Dos aspectos fundamentales que nosotros hemos de tener en cuenta: la libertad y la razonabilidad de nuestra fe. Dos aspectos. ¿Por qué? Yo no sé ustedes tampoco, pero así como no me preguntaron si me quería bautizar, ahora sí me preguntan si yo libremente decido creer en Dios. Y aquí digo libremente que sí, ¿no? Y entonces la fe es libre, totalmente libre. En el momento en el que yo decida ya no creer en Dios, en ese momento lo hago, ¿no? Porque estamos llamados a la libertad. Fíjense, a mí me parece que ese es el segundo mayor don que Dios nos dio después de la existencia, la libertad. Dios nos dio la vida y nos dio la libertad. Y para mí esos son los dos grandes dones que Dios nos ha dado: la vida y la libertad, la existencia. Y dentro de esta existencia Dios nos ha dado la libertad.
La libertad de poder actuar como nosotros querramos. Y aquí ya entra actuar bien o actuar mal. Pero ahí está. Ahora, también otro aspecto fundamental de fe es la razonabilidad de la fe. Yo no puedo creer en algo absurdo. Mucho menos yo no puedo creer en ideas sobre Dios absurdas. Entonces, todo lo que nosotros decimos que creemos es porque detrás de esto que creemos ya ha habido un estudio y una reflexión sistemática fuerte. Y no sé ustedes, pero parece que la fe cristiana de lo que más se le achaca es de pura gente agachada que le dice que sí a los curas, ¿no? Sin importar qué cosa les están diciendo o sin entender realmente qué es lo que les están diciendo. Y digo, tampoco hay que desdecir todo esto porque hay personas que sí son, ¿no? O sea, quién sabe qué dice el cura, pero hay que decirle que sí. Quién sabe qué dice el fray, pero hay que decirle que sí. Y entonces no, la fe se trata de pensar en qué es en lo que estoy creyendo. Si no, entonces tendríamos una fe infantil. Pensemos, por ejemplo, no hay niños, ¿verdad? No hay niños aquí. Si no, les voy a deshacer sus ilusiones. Pero pensemos, por ejemplo, en los Reyes Magos, una tradición bien católica o muy cristiana, ¿no? Y los niños tienen fe en que de verdad son los Reyes Magos quienes les traen regalos a los niños y los dejan en el nacimiento, en el arbolito, en la chimenea, no sé cómo se acostumbre en la familia de cada uno de ustedes. Pero al niño se le mantiene ahí y el niño, porque es niño, no tiene la capacidad de preguntarse seriamente cómo es que tres personas tienen la capacidad de repartir juguetes a todo el mundo, ¿no? Cuando uno va creciendo dice, híjole, y ya llega la edad en la que los papás, ya también para no comprarles regalos a los chamacos, pues les dicen el secreto de los Reyes Magos, ¿no? Pero si se fijan, aquí ya va siendo un proceso de razón, o el ratón de los dientes también, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fe también es razonada. Yo no puedo creer en algo que no sea creíble. Yo no puedo creer. Por eso las preguntas dentro de la fe y para la fe son sumamente importantes. Si yo no pregunto sobre mi fe, híjole, no voy a aprender, no voy a crecer. Y una pregunta seria, concreta, ¿no? De ¿y por qué así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Ah, bueno, pues por esto. Ah, con razón esto, con razón aquello. Pues sí, ¿no? Entonces, libertad y razonabilidad, partes fundamentales de nuestra fe, de nuestro acto de creer. Ahora, con estos diversos elementos de la estructura de la fe, queda determinado por el hecho de tratarse de un acto nuevamente personal. Aquí, por ejemplo, Irma dice, pero el creer también se referencia con los hechos del día a día, por ejemplo, el despertar un día nuevo. Sí, desde ahí también podríamos nosotros ir encontrando esta visión de la vida en fe, ¿no? O ponernos los ojos de fe y desde ahí ver todo esto. Entonces, al afirmar que la fe es un acto personal, entonces, suponemos por lo menos que en la fe existe una comunicación interpersonal entre un yo y un tú concreto. En este caso específico, entre un yo Iván y un tú concreto, guión Dios. Y Dios todavía un tú, guión Dios, guión Trino y uno, ¿no? Si se fijan, cómo vamos haciendo especificaciones, especificaciones, especificaciones. ¿Sí? Muy bien. Ahora,
que se deriva este encuentro de la misma revelación y de una forma inefable, ¿verdad? El Dios que se revela, el hombre que responde en el encuentro personal. Esto en cuanto a la estructura personal de la fe. Ahora, como les decía, la iglesia no solamente es un objeto de fe, nosotros decimos en el credo, ¿verdad? Creo en la iglesia. Aunque hay, bueno, hay una mala traducción del credo latino al español, porque una forma muy literal, porque en realidad tendría que decir, creo que la iglesia es una santa, católica y apostólica, porque los únicos que tienen derecho a ser creídos es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y si ustedes se fijan, son los tres grandes artículos de nuestro credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. Les digo, nuestro credo, ya la traducción pasó diciendo creo en la iglesia, pero en realidad lo que bien concreto deberíamos decir, creo que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Ahí no nos metemos ahorita, pero sí por el hecho de que la iglesia también es el ámbito necesario para que la fe nazca, crezca y llegue a ser profunda. Que a final de cuentas es lo que estamos haciendo aquí. Ahorita digo, yo estoy de este lado tratando de guiarlos, ¿verdad? En este proceso de fe, en este conocimiento de fe. El día de mañana ustedes esto lo pueden llevar a otro grupo, con su familia, y entonces generar otra comunidad, ¿no? Entonces, la fe en la iglesia va a nacer, la fe en la iglesia va a crecer en la iglesia y va a llegar a ser profunda en la iglesia. Nace, crece y se profundiza dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Yo no puedo profundizar mi fe fuera de la iglesia. No puedo. Por su parte, la iglesia es responsable de cuánto se refiere a la germinación de la fe. Y aquí iglesia, hay que referirnos a la iglesia institución, es decir, a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos, pero también a la iglesia que conformamos todos y cada uno de nosotros. Porque no nos salvamos, también somos iglesia nosotros, ¿verdad? Y la porción más grande de la iglesia, los que no tenemos ministerios ordenados, ¿verdad? Entonces, por ahí va este asunto. La intervención de la iglesia se realiza en concreto a través de una determinada comunidad cristiana o de un determinado creyente particular. Es decir, dentro de la iglesia se va llevando a cabo el acto de creer. Yo creo dentro de la iglesia. Y la iglesia, que son todos ustedes, van fortaleciendo y acrecentando mi fe. Y a su vez, nosotros que conformamos iglesia, vamos incrementando su fe. Por eso hay una dimensión eclesial de la fe. ¿Sí? Aquí, sí, Irma, nosotros somos la iglesia exactamente y nosotros desarrollamos la fe también. Nosotros somos semillas de la iglesia y por ello somos semillas de fe, exactamente, ¿no? Aquí estas, Irma, si le quitamos tus signos de interrogación, quedan como afirmaciones perfectas, ¿no? Nosotros somos la iglesia, conformamos la iglesia. Porque la iglesia, bueno, nosotros le llamamos iglesia a la construcción, ¿no? Ok, también es iglesia. Pero la iglesia, dice el Concilio Vaticano II, es el cuerpo místico de Cristo. Y este cuerpo místico de Cristo lo conformamos todos los bautizados. Por tanto, como somos iglesia nosotros también desarrollamos la fe. Fíjense, la teología no es más que la reflexión de fe.
Y yo creo que ustedes al menos sí se han preguntado algo sobre la fe. ¿A poco no? Bueno, pues a esa pregunta que ustedes se hicieron sobre la fe y a la respuesta que le dieron, eso ya se llama teología. Reflexionar sobre la fe. Claro, hay diferentes grados del quehacer teológico, pero ahí no me voy a meter ahorita para no desviarnos del tema. Nosotros somos semilla de la iglesia y por ello también somos semillas de la fe. Muy bien, exactamente. Ahora, la fe cristiana no es posible sino en la iglesia y por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia que la conformamos todos nosotros es la que va transmitiendo la fe de generación en generación. Ahorita me toca a mí transmitirles esta parte de la fe a ustedes. El día de mañana ustedes le van a transmitir esta fe a otras personas y muchas otras cosas que saben sobre la fe. Y ahí ya están siendo transmisores ustedes de la fe. ¿Se dan cuenta de la importancia que todos dentro de la iglesia tenemos en cuanto a la distribución? Bueno, podríamos decir distribución de la fe. A mí esto me parece magnífico porque nos responsabiliza y no todo el trabajo se lo dejamos a los obispos, al papa y a los sacerdotes, sino que si ya la fe es una opción fundamental de vida, donde me abarca toda mi integridad como persona en estos conceptos cuerpo, alma y espíritu, entonces yo me tengo que hacer responsable de esto que estoy recibiendo, reflexionarlo y a su vez transmitirlo. ¿Sale? Ahora, ser cristiano sin iglesia y sin ninguna vinculación a una comunidad concreta sería difícilmente factible. ¿Por qué? Piénsense ustedes mismos, ¿no? Si no hubieran entrado a estas charlas, ¿cómo reflexionan su fe? Y no lo digo porque el tema lo esté dando yo, ¿no? Independientemente quién diera el tema. Si ustedes no se integran a un grupo o buscan la reflexión de su fe, ¿quién se las va a enseñar? Nadie. Luego entonces ustedes, como no les han enseñado, no pueden reflexionar. Y como no pueden reflexionar, no pueden transmitirla. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene el prepararse como cristianos? Guadalupe nos dice, entonces la distribución de la fe es evangelizar lo que Jesucristo nos envía exactamente. La distribución de la fe es lo que pastoralmente se conoce como evangelización, ¿no? Y obviamente es el envío misionero que el resucitado le hace a los suyos, ¿no? Después de resucitar viene el envío misionero. Irma nos dice si es importante estas charlas, en su caso para reforzar mi guía que es mi fe. Exactamente, ¿no? Y les digo, esto lo vamos haciendo a partir de que somos iglesia. Ahorita el que está hable y hable y hable soy yo. Pero ahorita va a haber un momento en el que podamos interactuar si ustedes así quieren. Y esto ya se está haciendo parte de un momento eclesial. La fe se vive en comunidad. Para ir concluyendo, la fe entonces va a ser un proceso. ¿Por qué un proceso? Porque Dios se revela y esta respuesta que yo tengo que dar, que llamamos fe, tiene que ser un proceso. Porque, por ejemplo, ustedes quizá conozcan algunas vidas de los santos, ¿no? Y que casi, casi se durmieron, se despertaron y ya fueron santos. O se convirtieron así de inmediato. San Francisco, por ejemplo, 3 años tardó en convertirse. 3 años su proceso de conversión, imagínense, ¿no? Y entonces todo esto va siendo un proceso para nosotros. También la fe es liberación, porque nos va a liberar de ideas erróneas que nosotros teníamos de lo que significaba tener fe y del contenido de la fe. Fides qua, fides qua. Del acto de creer y de lo que creo. También la fe, a mí me gusta mucho, es praxis de misericordia. Si yo no pongo en práctica mi fe, no creo.
Yo dudaría de un cristiano que se dice cristiano y no tiene actos de misericordia. Fíjense, ya como definición así bien concreta de la fe, espérenme porque aquí no le pasé a la otra. Fíjense, aquí como lo que les decía, la fe es un proceso, la fe es liberación, la fe es praxis de misericordia. Y fíjense, esta definición que yo les pongo aquí, la fe es la respuesta activa a la revelación de Dios, hecha a través de toda la historia de la humanidad, perdón, y culminada por y en, y aquí pongo entre guiones mediador, ahí mediador iría con mayúscula, su Hijo. Fíjense, la fe es la respuesta activa a la revelación de Dios. No se trata nada más de escuchar, digo, siendo muy simples, no se trata nada más de escuchar la voz y de decir, ustedes recuerdan al profeta Samuel. No sé si ustedes sepan un poquito su historia, que está ahí con su maestro y de pronto escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel, Samuel. Y ya Samuel se para y va con su maestro y le dice, maestro, ¿me hablabas? No, yo no te hablé. Y así 3 veces. Y hasta que la tercera le dice, ¿verdad? No, es Dios el que te está hablando, respóndele. Y le responde Moisés, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escuche. Y esto es lo que lleva a Samuel a llevar, ¿no? Y ya después ungirá a este Saúl como rey, después a David, etc. El punto aquí es que se va haciendo una respuesta activa, no nada más se trata de responderle a Dios bueno, sino de responder activamente, actuar, porque Dios se va manifestando a lo largo de toda nuestra historia. Por último, esto que a mí me gusta muchísimo de San Agustín, hay que creer para comprender y comprender para creer. Si yo no tengo fe, con todo lo que ya hemos visto que es la fe, si yo no tengo fe, yo no puedo comprender qué es lo que se me está transmitiendo. ¿Sale? A su vez, si yo no comprendo lo que se me está transmitiendo, entonces, ¿qué es lo que creo? ¿Sí se dan cuenta de esto? O sea, hay una necesaria relación entre creer y comprender, entre el acto de creer y la razón. Y se acuerdan que hace ratito yo les hablaba sobre la razonabilidad. Aquí está nuevamente. Únicamente es creíble, bueno, más bien, únicamente creo lo que es creíble creer, ¿no? Que juega, aunque suene como a juego de palabras, así es. Aquí Irma nos pone, la fe es realizar, dar vida al amor que se nos siembra en la fe, es como dar vida a esa parte espiritual que conlleva la fe y así las obras de misericordia se dan como acción de la fe. Exactamente, ¿no? Ya aquí muy aterrizado están las obras de misericordia. Ahí nosotros estamos dando nuestra respuesta activa a la revelación de Dios, ¿no? Entonces, esto sería. ¿Qué opinan, hermanos? Yo con esto concluyo lo que tenía preparado. ¿Les parece si abrimos un pequeño momento de charla entre todos para que nos podamos escuchar? Si es que hay alguna pregunta o algún comentario. Yo, Irma, Sí, Irma. comienzo. Pues a mí me encanta esta plática y yo creo que más gente debería acercar. No en estos momentos, no simplemente en estos momentos que estamos así como que trabajando más, ¿no? Con nuestro espíritu y en esta contrariedad de cuerpo, enfermedad, espíritu.